Muy bien, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Esta es nuestra preparación que estamos continuando acerca de el discipulado del Señor Jesús. Nosotros que servimos al Señor necesitamos aprender de esto. Y la vez pasada estuvimos viendo el llamado del Señor Jesús y el llamado consistió en tres partes. Uno, el Señor los llamó porque quería tener un equipo. El Señor los llamó para estar con ellos porque quería multiplicarse en ellos. Y en tercer lugar hemos visto que el Señor los llamó porque el Señor quería enviarlos como sus representantes. Ahora vamos a ver ese tiempo que pasó, los 3 años preparándose o preparándolos a los 12. Por eso hablamos de la preparación de los discípulos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, una de las cosas que vemos es que en la preparación que el Señor tuvo para con sus discípulos, el Señor se asoció a tiempo completo con ellos. El Señor se asoció a tiempo completo con ellos. El Señor Jesús no tuvo una vida privada con los suyos. Todo lo que hizo era público. Esa es una característica de alguien que está preparando discípulos. No lleva una vida diferente en casa y una vida diferente con la persona con quien estamos capacitando. Nosotros necesitamos tener una vida bastante transparente. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús, fue muy transparente. El propósito de la preparación a los discípulos ha sido para delegarles una responsabilidad. El Señor no dijo, mira, les voy a preparar para que tengan un título. No, el Señor quiso prepararlos para que más adelante les pueda delegar una responsabilidad y donde ellos puedan servirle al Señor o pueden hacer cosas de lo que antes no hacían. Eso es el discipulado. Yo tomo a alguien para que más adelante empiece a hacer cosas que antes no estaba haciendo la persona. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos pensar en a quién vamos a discipular. En el discipulado existe, o alguien lo dijo de esta manera, el discipulado del Señor Jesús ha sido de esta manera. Yo lo hago, tú lo ves. El Señor enseñando a hacer todo, orando, visitando, de todo. Yo lo hago, tú lo ves. Los discípulos veían. En segundo lugar, es yo lo hago y tú lo haces. Por eso el Señor los envió de 2 en 2 para que puedan trabajar. Y ellos regresaron contentos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. El Señor los ha visto así, le ha dicho, no se aleren tanto, alérense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En tercer lugar es, tú lo haces y yo te veo. Entonces, esa es una tercera etapa donde ya el otro ha visto cómo se hace y entonces hay que darle la oportunidad que el otro pueda hacer algo. En este caso, en la iglesia, se le puede invitar a un ministerio donde vaya viendo, vaya aprendiendo algo de lo que tú estás haciendo, de tal manera que él poco a poco pueda ir creciendo. Y cuando ves que ya está haciendo mejor cada día las cosas, entonces ahora le dices, tú lo vas a hacer solo porque ya estás preparado para esto. ¿Qué más? Se me ha colgado por un momento. Miriam. Estoy grabando y te lo voy a pasar después, ¿ya? Entonces, ahora, ¿el Señor qué más hizo? El Señor les invitó a pasar tiempo en su casa. Es así empezó el discipulado del Señor Jesús. El Señor tomó a las personas y les invitó a pasar un tiempo en su casa. Por eso, cuando uno va a Juan capítulo 1, versículo 39, dice, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba
y se quedaron con él aquel día. Es interesante esto. El Señor Jesús, a alguien que le pregunta, ¿dónde vives? Y el Señor no se resistió, no dijo, mira, yo vivo un poquito lejos, no le dijo, mira, ve, mi casa no está limpia, no sé, otro día, no. Él dijo, ven, ven, quiero que veas. Esa es parte de la transparencia. A veces cuando uno quiere invitar a la casa, es que tiene que estar encerado, trapeado, pintado, todo acomodado. ¿Para qué? Para que digan qué bonito es nuestra casa. Pero si todos los días no está así, entonces sí estamos tratando de mostrar una apariencia. Y aquí el Señor Jesús dijo, bien, ¿quieres ver? Conozca mi casa. Y de esa manera nosotros también podemos tener personas en nuestra casa. Ahora, ¿qué más? Nosotros necesitamos aprender algo más. El Señor Jesús no solamente les invitó a conocer su casa, sino que el Señor Jesús, su ministerio era caminar, viajar de un lugar a otro lugar. Y por eso el Señor Jesús les invitó a caminar juntos. ¿Qué dice el texto bíblico? En Juan capítulo 1, versículo 43 dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Es interesante esto. Felipe no era alguien de la familia. Felipe era una persona que caminaba haciendo su vida como normal, como otras personas, pero cuando Jesús caminaba, lo vio y vio que en Felipe había algo diferente en otro, le dijo, sígueme. Y esa invitación de sígueme es para aprender a caminar juntos. Y eso es lo que necesitamos nosotros en el ministerio cuando queremos formar a alguien. Decir, mira, a ver, quiero que, ¿cómo está de tiempo? Quiero que me acompañes a tal lugar. Y algunos van a decir, mira, ya, está bien. Otros van a decir, mira, ve, voy a ir al hospital a ver a alguien, ¿me acompañas? Ya está bien. Otros aún pues decir, mira, ve, me toca hacer algunas cosas, ¿me ayudas a comprar? Entonces le estás involucrando en los asuntos del ministerio poco a poco. Necesitas tú, eh, buscar personas para que puedan aprender poquito a poco. Está entrando Cristian Rollero. Buenas noches, Cristian. Entonces, el Señor Jesús les invitó a su casa. El Señor Jesús les invitó a caminar juntos. Muy bien. Y en tercer lugar, ahora, el Señor Jesús, cuando comenzaba a formarlos, a prepararlos, el Señor Jesús no los abandonó. El Señor Jesús no los dejó solo. Dijo, mira, ellos ya son grandecitos, van a crecer. No, el Señor Jesús estaba siempre pendiente de ellos. Ese es uno de los secretos del discipulado, estar pendiente. Tú puedes tener a alguien apoyándote con los niños, con los jóvenes o con las mujeres, alguien que está empezando. El secreto está en no perderle de vista. A veces ocurre en las iglesias, por ejemplo, dice, mira, oye, ¿tu amigo qué has traído? No sé. Y la persona que estabas tú caminando, tampoco sé. Ya hace tiempo yo lo invité a la iglesia, ya es su problema, ya le invité. No, el Señor lo invitó a caminar, pero no los perdió de vista. Estaba pendiente con cada uno de ellos. Por eso dice Marcos, capítulo 6, versículo 48, y al verlos remar, fatigados, o sea, estaban ahí cansados, como a la cuarta vigilia de la noche, el Señor a las 6 de la tarde estaba orando, los mandó a cruzar el lago de Galilea, y a la cuarta vigilia de la noche, dice, fue hacia ellos. ¿Por qué? Porque se sentían cansados, se sentían agotados. Y eso es lo que nos enseña que el Señor no los había perdido de vista. El Señor los tenía ahí cerca a cada uno de ellos. El Señor en otro momento, cuando estaba orando, por ejemplo, en el Getsemaní ya le tocaba ir a la cruz, los discípulos dicen que estaban cansados y el Señor le dijo, acompáñame a orar una hora. Y los discípulos durmieron. Pero es interesante el texto que dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. ¿Qué significa eso?
que la distancia que estaba el Señor no era muy lejos, que podía ver a los discípulos, porque los discípulos tal vez estaban cansados y encima preocupados porque el Señor ya estaba pronto para ir a la cruz del Calvario. Entonces, el Señor los invitó a su casa. El Señor los invitó a caminar y el Señor no les perdía de vista. Y en cuarto lugar, Él les dio prioridad a ellos más que a los demás. Eso es importante. El Señor Jesús, cuando toma a los discípulos, escoge a los 12, a ellos le da prioridad. Tenía mucha gente a su alrededor, pero la prioridad son los 12 a quienes ha escogido el Señor. Y por eso dice la Biblia, y se quedó allí con los discípulos. Muy bien. Alguien veo por ahí. Miriam, buenas noches. Hola. Por fin. Hola, pastor. Al fin entré. Ya. Al fin Hola, Cristian. Hola, pastor. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vemos, para ir repitiendo, para los que van llegando, el Señor les invitó a su casa. El Señor les invitó a caminar juntos y en tercer lugar, el Señor no los perdió de vista. Así es. Y en cuarto lugar, el Señor les dio prioridad a ellos más que a los demás. Eso es importante. Si tú tomas a alguien para evangelizarlo, empezar a llevar a la iglesia, tú necesitas darle prioridad a esa persona. A veces puede ser que tú tienes una amiga en la iglesia, una hermana que tiene un cumpleaños, o tal vez quiere salir a comprar, pero si tú estás comprometido con alguien y ese alguien te dice, mira, hermana o hermano o amigo, o te llama por tu nombre y te dice, mira, puedo hablar contigo, y tú no tienes que decirle, mira, primero mi reunión, después la otra reunión, ya mañana. No, dale prioridad a esa persona. Y a los demás creyentes puedes decirle, ahorita no puedo, mañana o pasado, porque ellos ya son creyentes, ya están sirviendo, pero pues hay que darles prioridad como el Señor lo hizo. Por eso dice el texto, y se quedó allí con los discípulos. Eso es importante que nosotros podamos aprender. El Señor le dio prioridad a los discípulos. Muy bien, vamos en la cuarta. Ahora vamos a la quinta. El Señor no solamente le dio prioridad, sino que el Señor les prometió estar todos los días con ellos. Todos los días. Ahora, nosotros tal vez no vamos a poder hacer eso, pero con las redes sociales que tenemos ahora, donde podemos contactarnos con las personas donde están, a veces en las mañanas se puede hacer un pequeño versículo, mandarlos, a veces se puede mandar, por ejemplo, una foto, a veces unos mandan puros memes, ya eso es, su vida espiritual muestra que es de puros memes, ¿no? Entonces, pero a veces hay que mandar un versículo. En estos días, por ejemplo, que estábamos en casa guardaditos, yo me he preocupado de hacer unos devocionales para que ustedes puedan tener un tiempo de aprender un poco más de la palabra. Y para mí ha sido un esfuerzo, porque tenía que preparar el devocional. Aparte estamos estudiando el chino, teníamos que darse las clases, examen, todo esto. Entonces, se carga. Honestamente, estar todo el día en la casa fastidia, cansa, entonces, y encima estar trabajando, entonces no sales ni a respirar afuera, un poquito cansado, ¿no? Pero, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender con alguien a quien estamos empezando a seguirle. Yo estoy con vosotros todos los días. Helen está por ahí tratando de vernos, pero muy pronto, ya Helen, estoy grabando. Si no te sale bien, lo vas a ver el video más tardecito, repetido, pero puedes estar escuchando por ahí. Entonces, y un punto más. El Señor, le dije, les invitó a pasar a su casa. Es bueno llevar a las personas que estamos enseñando la palabra, encaminándolos, que nos conozcan dónde vivimos, con quién, cómo somos. A veces en la casa somos diferentes de la calle, porque en la iglesia nos portamos todos como santitos a veces, ¿no? En la
ya no somos tan santitos, ¿no? Entonces, bien. Usted no se imagina, hermanos, en estos días que tuvimos que transmitir. Mi equipo de transmisión es mi esposa, mi hijo y mi cuñado. Así. ¿Ya? Y todos queremos que salga bien. Y uno se fastidia. ¿Por qué no hace así? ¿Por qué no hace? Entonces, detrás de cámaras ya salen cosas, ¿no? Pero poco a poco hemos ido superando esto. Y entonces, ahora ya está más espiritual la transmisión. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesús, otro aspecto que debemos considerar es que a las personas nos consideró como sus hijos. Julito, buenas noches. Te vi, ya te vi. Pastor, buenas. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Julito? ¿Ya? Estamos, Entonces, él les llegó a considerar como sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos también hacer. A una persona que empezamos a encaminarlo al Señor, debemos tomarlo como nuestro hijo espiritual. Pablo decía, por ejemplo, que yo soy padre espiritual con ustedes. Tiene autoridad sobre ellos. Y yo a veces a algunas personas les he dicho, mira, no importa dónde esté, pero siempre voy a estar pendiente de ti porque tú eres un hijo espiritual para mí. Y un día si te veo regresando al mundo, yo te voy a buscar y te voy a exhortar. Porque para hacerlo. Y algunos me han dicho, sí, pastor, está bien. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Ese término, hijitos, eso es lo que nosotros debemos procurar aprender, aplicar ese término, hijito, hijo o hija. Y a veces cuando hay una jovencita, por ejemplo, en la iglesia, le dices, hola hijita, ¿cómo estás? Y a veces esa chica no tiene papá y entiende que hay un padre espiritual, o a veces hijo. Entonces, y a veces puede ser adulto, pero si tú le dices, tú eres mi hijo espiritual, y va a valorar mucho eso. Entonces, por eso es importante considerar a las personas como nuestros hijos espirituales. En otra oportunidad, el Señor Jesús ya había resucitado. Los discípulos se fueron a pescar, desanimados, dijeron cada uno, vamos a pescar. Y el Señor no los perdió de vista. Una vez más llegó ahí y le dijo en Juan capítulo 21, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y no tenía ninguno. Y entonces, pues cuando se enteran que es el Señor, Pedro se tira y sale y pide perdón al Señor. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Me amas y pastorea mis ovejas. Entonces, hermanos, el discipulado, preparación de un discípulo, miremos esta primera parte. Ha sido el Señor Jesús, le invita a su casa, el Señor Jesús le invita a caminar con ellos, el Señor Jesús no le pierde de vista, el Señor Jesús, dijimos hace un momento atrás, les dio prioridad a ellos. El Señor Jesús les prometió estar todos los días con Él y el Señor Jesús les llegó a considerar como sus hijos. Y ahora sí, pueden prender sus cámaras, por favor. Entonces, si algo han aprendido, este es el momento para poder conversar. A ver, Miriam, que está ahí en cámara, Cristian ha salido. ¿Qué has podido entender en este momento? ¿Yo, pastor? Sí, sí. Que he podido entender que en el discipulado es importante estar con la persona, darle prioridad, no perderle de vista, ¿no? Pero, Y también, Igualmente, pastor, que lo que dijo Miriam, ¿no? Para discipulado tenemos que darle prioridad, escucharle y de ahí compartir la palabra. Cristian. Pastor, bueno, el discipulado es, empieza desde el propio testimonio, ¿no? Y Ya. son más está viendo lo que haces, cómo eres, ¿no? Cómo eres, no solamente en la iglesia, sino también en tu casa, ¿no? Ya. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ever.
¿Qué puedes decir de lo que hemos dicho? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es tu reflexión? Sí, lo que dijo Miriam y Cristian es realmente bueno, ¿no? Porque el Señor Jesús tuvo no solamente el tiempo para ellos, sino también la paciencia, ¿no? Que a veces nosotros queremos que todo salga rápido y no es así, hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, dedicación para eso, ¿no? Y eso solamente lo vamos a obtener si es que lo pedimos, ¿no? Ya. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué les pareció esa imagen de Jesús llamándole hijos a los discípulos? Es una... da la sensación de protección, de intimidad, ¿no? Porque decirle hijo no se le dice a cualquiera, sino a quien uno estima, ¿no? Es importante considerar hijo a alguien que uno está encaminando en el Señor. En realidad escuchaba mucho a aquellos pastores de esa época que discipulaban y ¿Ya? Bueno, eso con el tiempo se ha ido aprendiendo pastores y detalles como esos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo considero a mis padres espirituales a los pastores Juárez, ¿no? Ya, está bien, está bien. Muy bien. A José, ¿no? Con ellos fue quizá muchos años. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, esto era muy agradable, ¿no? Helen está tratando de mostrarse, pero todavía tiene dificultad. Pero poco a poco vamos a ir mejorando. ¡Ah, uy, Helen! Buenas noches, buenas noches. Me perdí de mucho. No, recién. Ya. Hemos grabado, te voy a colgar el video más adelante. Se va a convertir en MP4 para que puedan repasarlo. Oh, ya, qué bueno, pastor, gracias. Ya. Más bien, nos quedan 6 minutos y me gustaría poder hacer, son 3 partes de la preparación. Hoy día estamos lunes. No sé qué les parece el día jueves por la noche para conectarnos y entrar en ¿Está bien? Perfecto. Sí, está bien. ¿Está bien? Creo que la noche es mejor horario que la tarde porque están trabajando para la mayoría. otros están con los colegios también. Entonces, ¿puede ser el jueves a las 9 de la noche o 9:30? Perfecto, pastor. Está bien. ¿Qué hora? Sí, mejor. ¿9 o 9:30? 9:30. 9:30. Ya. 9:30. Bien comiditos. Si no, hola, Katy. Por ahí apareció una foto de Katy. Entonces, yo les voy a rogar que el jueves ya estén preparados a las 9 para entrar, porque como es gratis, nos dan solamente 45 minutos y ahí se corta. ¿Ya? Pero vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche de poder tener esta clase una vez más. Bendice, Señor, a tus hijos que han estado presentes y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Que tenga buenas noches. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Chao, chicos. buenas noches. Chao. No duerman mucho. No comamos mucho. No comamos mucho.